La industria farmacéutica es una industria que va siempre en la vanguardia en lo que es investigación y desarrollo. Además que siempre ha aportado un estandarte de neutralidad científica. Esto quiere decir de que es una industria que aparentemente coloca los intereses científicos y de la salud por sobre los intereses financieros o económicos. Además, es una industria que va bastante pegada a algunos organismos reguladores como la FDA, pero también va de la mano con las leyes del mercado. Y como este mercado en el que nos vemos envueltos es sumamente capitalista, es lógico pensar que la industria farmacéutica es una de las industrias más rentables a nivel mundial. De esta forma, el interés mercantilista de las compañías de fármacos no es un secreto y más bien ellos tratan de justificarse diciendo que los costos de inversión en lo que es investigación y desarrollo I+D son realmente altos. Pero eso deja en duda de qué tan neutrales son y qué tanto es interés por la salud y qué tanto es interés por las ganancias. Es cierto que la producción de medicamentos de vanguardia o nuevos fármacos requiere demasiada inversión en investigación y en desarrollo, pero por esta misma razón las compañías deben asegurar las ganancias cuando un medicamento sale al mercado. Entonces, a la hora de decidir qué medicamentos impulsar o qué fármacos impulsar, ellos tienen que considerar mucho cuáles son estos medicamentos que valen la pena. Entonces no evalúan solo la eficacia de un medicamento, sino qué tan eficiente es contra enfermedades que tienen una alta incidencia en la población. O sea, ¿cuáles son estas enfermedades? Las más comunes son las enfermedades que vinculan al sistema circulatorio, como la hipertensión, por ejemplo. Todo el mundo padece de hipertensión. También están las enfermedades o afecciones respiratorias, como el asma bronquial, y también algunas enfermedades autoinmunes, como la más conocida o la más extendida, la artritis reumatoide. Y por supuesto están todos los tipos de cáncer. Todo muy bien con eso hasta que te encuentras con un grupo de personas, con una población que es propensa o que padece de enfermedades poco comunes. A esta población de personas la industria farmacéutica no le hace caso, y a raíz de este desinterés es de que hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades infecciosas desatendidas, y justamente se llaman así desatendidas porque el interés recae sobre enfermedades que pueden generar mayores ingresos a las compañías farmacéuticas internacionales. ¿A qué enfermedades me refiero? La OMS tiene una lista bastante larga de EID, enfermedades infecciosas desatendidas, pero entre ellas podemos nombrar a la leishmaniosis, la peste, la lepra, el mal de Chagas, la cisticercosis, entre otras. Estas enfermedades afectan a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, y de hecho, de la carga total de enfermedades desatendidas, el 8.8% corresponde a Latinoamérica. Si nada más de la enfermedad de Chagas se han registrado en nuestro país cerca de 520.000 casos hasta la fecha. Y estas enfermedades salen del foco de atención de la industria de los fármacos no por las cifras, porque como pueden darse cuenta son bastante considerables, sino porque las personas que padecen estas enfermedades son poblaciones que están inmersas en pobreza monetaria o en pobreza extrema. Es decir, aun cuando todo el desarrollo y avance tecnológico permita el desarrollo de fármacos eficientes contra estas enfermedades, la pregunta es ¿quiénes podrían comprarla? Si salen al mercado, ¿a qué precio tendrían que venderse para que la población que padece estas enfermedades pueda adquirirlas? Entonces, a la hora de hacer un balance, la industria farmacéutica, las compañías, deciden que no es rentable y por lo tanto son enfermedades que no valen la pena estudiarlas para conseguir un fármaco. A ver, con esto yo no estoy diciendo de que no existan fármacos para tratar estas enfermedades. De hecho, sí los hay. Por ejemplo, nuevamente con el caso de Chagas, hay dos fármacos extendidos en el mercado para combatir la enfermedad. Uno es el benzimidazol y el otro el nufurtimox. Pero ¿qué sucede con estos medicamentos? Lo que pasa es que son nocivos, genotóxicos y mutagénicos. Es decir, generan una serie de efectos adversos en la salud. Por ejemplo, su consumo puede causar daño hepático, daño renal, gastrointestinal, neurológico, es decir, no son eficaces, no son eficientes. Con respecto al modo de trabajo de las compañías farmacéuticas, antes era muy diferente a lo que es ahora. Los investigadores farmacéuticos trabajaban de forma independiente a los intereses de las compañías que patrocinaban su trabajo. Es decir, una industria farmacéutica, una compañía, daba en concesión a un grupo de investigación
cierto medicamento, cierto fármaco, ellos lo estudiaban y la industria o la compañía solo esperaba los resultados. Es decir, las compañías no intervenían en los ensayos clínicos realizados por los grupos de investigación. Pero a partir de 1980 todo esto cambió porque la industria farmacéutica empezó a obtener más ganancias y por lo tanto más poder, y ellos no querían que este poder dependiera de otras personas que de repente no estaban alineados con los intereses financieros de las compañías. Entonces, para beneficio de las compañías farmacéuticas surgen las CRO, Contract Research Organization, las organizaciones de investigación por contrato. Este tipo de organizaciones brinda servicios a compañías farmacéuticas sobre testeo de medicamentos, ensayos clínicos, pruebas farmacológicas, farmacovigilancia, entre otros. Hay más de 1000 organizaciones de este tipo a nivel mundial y uno de sus métodos de trabajo es contratar a médicos particulares que tomen datos de sus pacientes en sus consultorios, pero claro, alineándose a los intereses pues, de las compañías que patrocinan el trabajo de estos médicos. El tema es que los médicos no son investigadores y entonces el resultado tampoco es tan fidedigno. Entonces, a raíz de esto, obviamente, la academia, o sea, los grupos de investigaciones científicas se ven obligados a competir con este modelo y muchos se ven envueltos en un modelo similar. Entonces, si bien es cierto que este modelo surgió en Estados Unidos, ahora es ampliamente extendido a nivel mundial. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguna publicación, alguna investigación o algún fármaco tiene el aval académico o el aval científico, porque ya no es sinónimo de neutralidad. En cada país, la industria farmacéutica juega un papel importantísimo en el desarrollo de la economía y en el bienestar social. Nada más aquí en Perú representa cerca del 1.8% del PBI anual, lo que equivale a cerca de 920 millones de soles. Y además es una compañía, una industria que emplea directamente y formalmente a cerca de 23.000 trabajadores. Solo para hacer un contraste, a nivel de la región, la industria farmacéutica en Brasil representa un poquito más del 8% del PBI y en Colombia algo del 3%. Y en estos países en los últimos años se ha visto un crecimiento en esta industria, sobre todo por el interés y la producción en los medicamentos genéricos locales, ¿no? Nacionales. Y hablando de los medicamentos genéricos, es importante notar de que a pesar de que nuestro país sí tiene una producción local de medicamentos genéricos, el precio de venta de este tipo de medicamentos aquí es mucho más alto que en otros países de la región como Colombia, por ejemplo. Entonces es como que un poco contradictorio, ya que somos uno de los países con cerca del 42 o un poquito más de % de pobreza extrema y pobreza monetaria. Entonces es como que contraproducente. Ahora el tema de los genéricos están como que en un foco de atención, porque hace unos días 2 congresistas de Fuerza Popular, Úrsula Letona y Freddy Sarmiento, presentaron unas propuestas legislativas para bloquear un proyecto de ley mandado por el presidente Vizcarra, concretamente el 4494, con el que se busca obligar a todas las farmacias y boticas disponer de medicamentos genéricos para la venta al público. Y también tenía como objetivo que el Ministerio de Salud proponga una lista y la distribuya sobre todos los medicamentos esenciales genéricos que deben poseer las farmacias y boticas. Pero como siempre, el Partido Naranja, que parece que existe para dañarnos, se opone por completo a estas medidas y en las propuestas legislativas que presenta prohíbe el desplazamiento de los medicamentos de marcas propuestos en las prescripciones médicas y hace una excepción con los medicamentos bioequivalentes. ¿Qué es un medicamento bioequivalente? La bioequivalencia es una prueba que se realiza para saber en qué tiempo y a qué velocidad el componente activo de un fármaco, ya sea de marca o genérico, llega al tejido y genera un efecto. Esto no tiene nada que ver con la calidad del producto y esto lo ha dejado muy claro el decano del Colegio de Químico Farmacéutico del Perú. Además, solicitar que los medicamentos genéricos sean testeados antes de su recomendación y venta en las farmacias ya estaba descartado tanto en el 2017 y en el 2018, porque es lógico que para la producción y elaboración de un fármaco ya se siguen protocolos establecidos y se entiende de que no dañan a la salud y que son eficientes
eficientes y de calidad. Entonces todo este interés por frenar y bloquear la producción y venta de productos genéricos recae en el hecho de favorecer a las compañías internacionales, además de que hay toda una mala publicidad o publicidad engañosa detrás de los fármacos genéricos, y esto ha generado que en la última encuesta realizada por Datum hace unos cuantos días nada más, se muestre que más del 50% de la población de todos los niveles socioeconómicos prefieran los medicamentos de marca, a pesar de que estos son muchísimos más caros. Un medicamento de una marca conocida puede llegar a costar 1000% más que un medicamento genérico, y hay muchas personas que se apegan al famoso 20% de variabilidad y creo que no los terminan de entender del todo y lo quieren usar como una campaña en contra de los medicamentos genéricos. El famosísimo 20% de variabilidad se refiere a que existe cierta variación en el efecto de un componente activo. Quiere decir que hay cierta biodisponibilidad del componente activo que varía, ya sea de individuo a individuo o incluso dentro del mismo lote de medicamentos puede haber una variabilidad en la biodisponibilidad, ya sea en medicamentos genéricos o ya sea en medicamentos de marca. Entonces no pasa nada si uno consume un medicamento genérico, es tan bueno o tan eficaz como un medicamento de marca. Yo, por mi parte, a mí me molesta mucho cuando voy a una farmacia y quiero comprar un medicamento genérico y me dicen que no tiene. Entonces si me dicen que no tiene, me voy, y si pues me dicen en mala onda que no tienen porque les molesta que les preguntemos por los genéricos porque obviamente son más baratos, ya no regreso nunca más a esa farmacia. Con todo esto que hemos venido comentando hasta este momento, no es raro que exista toda una nube negra sobre las industrias farmacéuticas, sobre la imagen que ellos proyectan, ya que al estar tan contaminada por los intereses mercantilistas, por intereses capitalistas, mucha gente ha perdido la confianza en las compañías farmacéuticas y en los fármacos en general. Todo esto, a mi parecer, podría conllevar a dos cosas. Lo primero, y que a mí me parece que es el punto más positivo de todo este asunto, es que esto podría generar o conllevar a una búsqueda permanente, constante, de medicamentos alternativos. Es decir, nosotros poseemos una riqueza vegetal, una riqueza biológica tremenda, y hay muchísimas plantas que están en lista de espera para ser estudiadas y a partir de esto se puedan aislar principios activos o componentes activos que puedan ser o servir como alternativas más eficaces frente a algunas enfermedades. Y lo segundo que podría pasar, que me parece sí pésimo y que tal vez sea como que el lado negativo, es que podría levantarse toda una industria de escaso o nulo rigor científico que buscan hacerle frente a estas compañías farmacéuticas, como los muy famosos antivacunas, por ejemplo, ¿no? O compañías que nacen para hacerle frente de forma alternativa a enfermedades como el cáncer, y pues la industria de las terapias anticancerígenas, ¿no? Que a la larga terminan siendo como un bombazo contra la salud, y además que detrás de todo eso hay más de lo mismo, una serie de industrias que tienen como único interés su crecimiento económico, sus ganancias, su crecimiento financiero. Entonces termina siendo más de lo mismo, pero más caótico, porque ya hablamos de medicinas que no tienen ningún rigor ni ninguna prueba de que realmente sean eficaces. Como pueden ver, hablar de los fármacos, de las compañías, de las industrias farmacéuticas da para largo, hay muchísimo sobre qué conversar, hay muchísimo que analizar, y se puede definitivamente conversar desde diferentes puntos de vista, como el legal, el terapéutico, el farmacéutico en sí. Entonces yo creo que a partir de esto, como el tema es muy interesante, podríamos como que hacer más adelante algunos videos, pero ya más concretos, porque esto es como que muy general de la industria de los fármacos, ¿no? Pero al menos ya nos da una idea de sobre qué estamos tratando y qué es lo que intentamos combatir. Así que sí, prometo próximos videos sobre el tema para profundizar más punto por punto. Y